Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, buenas noches y gracias por acompañarnos siempre aquí en Conversando la Noche. Nos tomamos una horita para conversar con personas trascendentes de nuestra sociedad en distintos ámbitos, de la política, la cultura, la academia, de la empresa, siempre tratando de conocer un poco más a la persona dentro del personaje. Y en este caso, hoy vamos a hablar con el doctor Manuel Fresco, que tiene una larga trayectoria en el tema salud mental, que puede ser una charla muy instructiva porque es uno de los grandes temas de salud pública en el Paraguay. Vamos a presentar una breve semblanza y después comenzamos a conversar la noche con el doctor Manuel Fresco. Doctor Manuel Fresco es especialista en salud mental, psiquiatra de profesión, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones por más de 15 años. Además, es presidente de la Asociación de Alcohólicos Anónimos del Paraguay. También es miembro de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y del Círculo Paraguayo de Médicos. Querido doctor Manuel Fresco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a la audiencia y bueno, un gusto compartir contigo. Director del Centro de Prevención de Adicciones, me queda más fácil que todo el título grande. Sí. Pero ahí es donde estás hace ya más de 15 años casi, ¿no? Antes era Centro de Control de Adicciones. Ajá. Y el término control hace mucho ruido en salud pública porque no es lo mismo control de plagas Claro. que control de adicciones. Es una cuestión medio policíaca ¿Cierto? cuando suena. Entonces hicimos un trabajo de cambio de concepción y se le cambió el nombre y entonces ahora es Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicción. Claro, ahí está, eso está bien que digas porque es prevención por un lado o tratamiento una vez que ya se adquirió la enfermedad, digamos, ¿no? Claro. Ahora, me decía fuera de cámara, y vamos a entrar ya con eso de lleno, que lo que comenzó como un centro muy pequeño fue creciendo. De hecho, la demanda es muy grande también. Ahora, ¿cuánta gente manejan? ¿Cuántos internos? ¿Es ambulatorio? ¿Cómo es el sistema de trabajo ahí? Bueno, nosotros comenzamos en la época que el presidente de la República era Guasmosi. Ajá. Y el hermano de Guasmosi, que es el rubio Guasmosi, Sí. Juan Bautista, Psiquiatra. es hepatólogo. Ah, patólogo él es. Y hace más de 25 años, una cerveza Labatt Blue hizo una agresivísima publicidad que iba a ser azul el lago, etc. Ajá. Y se preocupó por el tema del alcohol y el hígado. Y entonces comenzó Mirá a vos. trabajar. Primero recuperó el predio que estaba ahí sobre la calle Venezuela, que tenía Puafé, Cierto. del señor Vitar, ¿verdad? acuerdo. Gran militante del tema de prevención y tratamiento. Sí. Recuperó el predio y se instaló ahí el programa. Era inicialmente un programa. Ajá. Y yo estuve al principio ayudando ahí con otro colega, Carlos Gauto, que estaba también trabajando con alcoholismo. Ujú. Pero no entramos a formar parte del staff. Nosotros estuvimos en la concepción, etcétera, y después yo me abrí. Y después de un tiempo, una psiquiatra colega entró como asesora de salud mental y se instalaron ahí y me dijo, vení, ayúdame ahí, vamos a ver qué podemos hacer por el tema de drogas. Y me quedé ahí, la doctora Alicia Mirá. Vázquez, y desde aquel entonces comencé a hacer consultorio externo y bueno, después de mucho tiempo ahí, éramos 21 personas más o menos. Después separamos porque se juntó salud mental con el tema de la institución de drogas, ¿verdad? Sí. Y tuvimos muchos problemas presupuestarios, estas cosas administrativas. Y entonces hicimos un proyecto y presentamos al ministerio y desanexamos, separamos otra vez lo que era salud mental y lo que es tema de drogas. Y nos quedamos en el local y bueno, a partir de ahí, bueno, fuimos creciendo siempre detrás de las necesidades. El problema crece de una manera así abismalmente terrorífica en relación a la respuesta que tenemos en este momento para dar. Claro, es como que siempre van detrás de una demanda que es más grande, ¿no? Totalmente. Pero aún así se ha crecido. Cuando vos decís drogas, incluís alcohol también. Obviamente. Eso es Si importante. nosotros
Si nosotros hablamos de drogas, hablamos de cualquier sustancia, sea natural o sea sintética. Yo les suelo decir a los chicos, cuando comienza que la marihuana no es droga Sí. porque es una planta, les digo, mira, uno puede tener un laboratorio que es un laboratorio físico de ladrillo, pero puede tener un laboratorio natural que es la planta. Ujú. Y todo tienen químicos, así como el café tiene químicos, Claro. como cualquier planta tiene sus químicos. El Ujú. color verde de la planta, le digo. Entonces, esa es la discusión siempre que apunta que la marihuana vos podés meterle porque es natural. Claro, entiendo. Lo que modifica la conducta en cualquiera de los casos, ¿no? De una Bueno, y manera esa es la drástica. definición. Interesante lo que decís, Mario, Mm, porque nosotros tenemos drogas en el campo médico que son drogas terapéuticas para otras patologías, porque todos los medicamentos también son drogas. Lo que pasa es que claro. hay drogas que tienen indicaciones médicas precisas y hay otro grupo que son drogas de abuso, Mm, que no tienen indicación médica. ajá. Y por otro lado, hay drogas con indicación médica que la gente toma para drogarse, digamos, hablando en términos así Sí, de vulgares. sí, sí. Y para más, si queremos complicar más todavía, está la gente que abusa de aquellas que son prescriptas. Al Claro, principio, que son así prescriptas, inclusive mismo. un control, cuando se sale de control y se vuelven adictivas, también es un problema, ¿no? Tenemos en este momento un problema importante con los opiáceos, el Ajá. fentanilo y todo eso, Sí, que en Estados Unidos en este momento es una epidemia de los opiáceos, ¿verdad? claro. Por la mala prescripción por un lado. Y acá estamos comenzando a tener también. Después de la epidemia del COVID, me pasó como comunicador algo rarísimo. Veo que el otro día agarran a un tipo cerca de un colegio tratando de vender a los chicos midazolam. Sí. ¿Se usa también para...? Bueno, el midazolam es un inductor del sueño. Ujú. Es igual que el flunitrazepam, el Ajá. Rohypnol, Claro, ya, ya, el ya. Disomnilan, que Sí, clonazepam y como sea. son benzodiazepinas que tienen un Ah, efecto inductor del sueño. Esa es la función claro, terapéutica. Pero cuando vos te acostumbras, tomás ese en el desayuno para ponerte las pilas y entonces se claro. distorsiona el efecto. Entiendo, entiendo. Qué complejo esto, porque hay mucho desconocimiento, a pesar de tanto trabajo que se ha hecho en todos estos años, Manuel, todavía sigue siendo una especie de misterio para la gente hasta tal punto de cuando aparece el problema en la casa, a veces los padres son los últimos en enterarse. Así mismo. ¿Por qué eso ocurre? ¿Hay una negación nomás luego de la enfermedad o falta más información? Bueno, ambas cosas, ¿verdad? Primero que hay mecanismos psicológicos de negación. Mi hijo No va a nunca, ser eso, ¿verdad? claro. No, mi hijo no, Mm, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, en la primera fase, digamos, la persona que comienza a consumir tiene un relativo control mm, sobre el consumo y sobre los efectos, disimula, entonces, mientras, y hay veces dura años esto que no se dan cuenta, ¿verdad? mm, Y por otro lado, no es solamente la familia, porque la familia, el papá trabaja, la mamá trabaja, etcétera, uno puede entender. Pero la escuela es el otro escenario donde el diagnóstico precoz es muy importante, porque los chicos comienzan a tener alteraciones conductuales, mm. disminuyen la cuestión académica, etcétera. Y si el docente está preparado y es un docente que se entrega a su trabajo y se ocupa de los chicos, se da cuenta y puede ser un elemento muy importante de diagnóstico precoz. Ujú. Que también ahí la capacitación, las ganas de los docentes es un elemento muy importante para hacer frente a esta cuestión y no esperar que la persona tenga muchos problemas. Ahí está un punto que me parece fabuloso también tocarlo ya de entrada. Aprovecho cada minuto porque va a ser corto después del programa, ante tantas preguntas. El diagnóstico precoz, decías. Eh, ¿Cómo se diagnostica la adicción como enfermedad? A ver, corrijo la pregunta. ¿En qué momento se vuelve una enfermedad? Algo que de repente es para diversión, que es una travesura de los chicos, que es una borrachera en una fiesta. ¿En qué momento eso se transforma ya en un problema y en una enfermedad? Claro. Si tomamos el alcohol como droga, Ujú. digamos, que es lo que todos conocen, Sí. el 80% de la población puede consumir alcohol de manera normal, digamos, Ujú. porque es responsable, no maneja, Ujú. no se embriaga, etcétera. Pero cuando comienza a perder el control, Ujú. yo le suelo decir a los pacientes, hay un elemento que es así, el sello, que ya es un problema lo que está Mm, teniendo, que es la incapacidad de detener el consumo una vez que comienza o la incapacidad de abstenerse. Es una mm, persona que tiene que tomar su droga todos los días o tomar alcohol todos los días, aunque no se emborrache.
Mm. Y el otro es una persona que no toma, de lunes a jueves no toma y el viernes cuando comienza a tomar se va. Es el Claro, que dice, yo no tomo, yo no soy alcohólico porque no tomo todos los días. claro. Entonces es en la entrevista muy importante que la persona se dé cuenta que perdió el control ante el consumo. Perdió la libertad, digamos, no es Claro. que yo puedo disfrutar. Y se vuelve funcional a las cosas que quiere hacer esa persona. Digo, Bueno, a ver, corrijo la pregunta otra vez. Hay gente que necesita para divertirse tomar. Para el sexo también ingerir algo. O sea, para cada cosa, hasta para trabajar a veces, ¿no? Ahí también ya es un indicador muy bueno, fuerte. si yo necesito tomar algo para tener buen sexo, tengo dos problemas, ¿verdad? Mm, Tengo un problema con la sexualidad y otro problema con la sustancia. mm, O sea, no es normal que yo necesite para algo. mm. Sabiendo, tampoco vamos a decir, no, me va de retro el alcohol, Claro. sabiendo que es más fácil Es un desinhibidor ahí, qué sé yo. cuando Crear. uno tiene unos tragos, Mm, todo es más fácil, mm, desinhibe. mm. Eso es histórico, ¿verdad? Sí. Pero cuando la persona comienza a necesitar y sin eso no funciona, ahí hay un problema ya que está instaladísimo. Mm, Porque yo puedo farrear sin tomar. mm. A lo mejor me cuesta un poco más, pero una vez que entro en training, digamos, Claro, ya, claro. ya sigo. Pero si yo, mientras no tomo, no puedo socializar, tengo vergüenza, Sí. no me gusta nada, estoy Mm, inhibido, entonces es mm. un problema porque ahí se vuelve instrumental, pero que se vuelva instrumental es el inicio, digamos, es lo que eso justifica que yo tome. Pero después, dependiendo de la estructura biológica, la herencia, de muchas cosas, hay personas que pueden seguir con esto y hay personas que desarrollan abuso y después se vuelven dependientes. Bueno, qué tema, ¿no? Porque estoy tratando de reflejar todas las dudas que tiene la gente. Si la solución viene de la mano de la psiquiatría o psicología, si viene de la mano de la cuestión física propiamente, si es una dependencia física, ¿entra o no lo espiritual? Vamos a preguntarle a la vuelta de la pausa al doctor Fresco, un especialista en la materia, que tiene mucho para decirnos y del cual vamos a aprender mucho también, tanto aquí como en casa. Tema adicciones, tema central en este momento en la salud pública de nuestro país. Enseguida volvemos con eso y mucho más junto al doctor Manuel Fresco. Al doctor Manuel Fresco lo conozco hace muchos años, no voy a ocultar tampoco eso. Y le voy a hacer una pregunta que nunca le hice. ¿Vos tomás también de repente tu cervecita o un Sí, whiskycito? claro. ¿Sí? Sí. O sea, el ser un Whisky médico, whisky no, no. no. Pero digamos, sos de darte tus permitidos. Ya, importante esto porque no es que uno tiene que ser abstemio obligatoriamente siempre. El que contrae la enfermedad es el que tiene que comenzar a pensar en la abstención, ¿no? Por eso hay tres categorías, Ajá. Mario. El uso, te decía, el uso de sustancias no necesariamente es patológico, o sea, no necesariamente es anormal Ok. o se configura una enfermedad, que puede ser experimental, puede ser recreativo, puede Ujú, ser ocasional, ujú. no pasa nada. El abuso es un segundo Claro. estamento, digamos, o grado, donde ya hay algún tipo de Mm, problema producido por la manera como consumo, por la frecuencia, o porque tomo de más y al día siguiente la resaca o lo que sea. O tengo problemas porque me agarra la policía, la claro. patrulla, etcétera. Un choque quizás también. Un choque. Mm, Y el tercer nivel es el de la dependencia, que es donde la persona ya pierde el control del que tenía sobre la sustancia. Y los límites no son definidos nítidamente. Por eso que es muy difícil muchas mm, veces hacer el diagnóstico, porque para hacer el diagnóstico de dependencia, la persona me tiene que contar que tiene demasiado ganas, un deseo intenso, mm, que va dejando las cosas que antes le gustaban porque el mm, consumo se vuelve más importante, la economía de la persona también se mm. altera, las relaciones interpersonales, o sea,
y cada vez se va complicando en varias áreas. No es solamente un problema físico. Claro. Tomando el alcohol, bueno, no es un problema de su hígado, ni es un problema de su cerebro. Solamente. También puede serlo, pero Claro, no es no, solamente eso. también puede ser, Claro. pero no se limita a esto. Ok. Ok. Eso es lo que dejaba como pregunta antes de hacer la pausa, porque unos hablan de enfermedad física, una enfermedad que tiene que ver también con lo mental, obviamente, y con Sí, lo espiritual. también. Eh, y cuando se hace este diagnóstico, el tratamiento pasa por todas esas etapas, Pasa por todas necesariamente. las etapas como oferta, ¿verdad? Ok. Es decir, es físico porque altera el cuerpo. Sí. Hay que desintoxicarse. Sí. Totalmente. Eso es, bueno, podemos hablar de tratamientos después, porque Sí, hay después. tratamientos que apuntan a la desintoxicación y Sí. hay otros tratamientos que la persona Mm, no quiere dejar de consumir, entonces tienen que pensarse de otra manera mm, para ofrecerle un plan terapéutico que no mm, incluya la abstinencia como meta. mm, Pero el clásico es, con el modelo de Alcohólicos Anónimos, mm. Narcóticos Anónimos, es la persona recuperada, es la persona que deja de consumir. Sí, Y eso es un cambio radical que no siempre se logra. claro. No es mucha la gente que puede lograr Mm, un grado de abstinencia, de sobriedad, con mm, estabilidad, etcétera, a lo largo del tiempo. mm, Y no es solamente el cuerpo, es también el aspecto emocional, es también el aspecto social que te decía. Uno mm. destruye los vínculos familiares, los vínculos sociales, es también financiero si se quiere, Claro. y es también espiritual. Mm, Entonces los tratamientos tienen que enfocarse, es como un cristal, como un diamante que tiene varias mm, fases, y los tratamientos tienen que ser complejos para dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene una persona con esta enfermedad. Entonces, el tratamiento tiene que contemplar la parte física, tiene que contemplar la parte emocional, la psicoterapia, tiene que contemplar también el aspecto grupal, ujú. tanto social, su microsocial, como su familia. La familia tiene que entrar en tratamiento también. Eso es muy importante. Y Sí, muchas veces la persona tiene que entrar en un proceso de reinserción educativa, laboral, etcétera. claro. Y, a ver, y lo espiritual, porque ustedes los médicos son terribles en eso. Ustedes como son médicos muy agnósticos generalmente, no les gusta mucho hablar del tema. Estoy a punto de llamar a la hermana Regina para que les tire la oreja a Manuel. Pero a muchos les sirvió también el camino espiritual. Sin ninguna duda. Ustedes no se oponen tampoco a eso. Bueno, me parece muy importante enfatizar en el aspecto espiritual y no religioso, Ok, porque claro. Hay una son, diferencia. son cuestiones totalmente diferentes. Entiendo. Por supuesto que el médico está más ocupado en curar el cuerpo o en curar la mente, pero no hay que dejar de lado el aspecto espiritual. Claro, no, está bien, te lo decía en broma también, pero sé que es un componente importante. Pero la Otra, hermana Regina siempre me reta. igualmente. Y me reta porque yo digo, en esto de las adicciones no hay milagros. No hay milagros. La persona tiene que comprometerse a Sí, un proceso que no es. claro, Y entonces me claro. baja la caña. Y ahí comienza el problema. Pero más allá de eso, sé que también tenés una vinculación de años con AINA. Eso comenzó hace mucho tiempo también, ¿verdad? Mario, yo tengo una deuda con Alcohólicos Anónimos, porque yo terminé la facultad de medicina Ajá, y mi madre y mi padre eran médicos. Y sí. el proyecto familiar es que yo tenía que ser radiólogo o Ah, oftalmólogo, porque mi madre era oftalmólogo y mi mira padre vos. era radiólogo. Y ninguna de las dos especialidades me gustó. Y me dijo un paciente, cuando la locura te toca la puerta, Ya, tenés claro, no que hay ser retorno. psiquiatra o loco, o una mezcla. No hay retorno. Y tenía la residencia, porque en ese momento ya había residencia en el país, cerca de la Crucecita, ahí Ah, sobre la calle de Carlos claro. Antonio López, en la avenida Carlos Antonio López, en un instituto se llamaba IMESI, Sí, Instituto me Médico acuerdo. Psicológico. Sí. Bueno, y había un paciente, don Luis se llamaba, Ujú, que era epiléptico, tenía un tumor cerebral, la habían operado y era alcohólico mm, también, ¿verdad? ujú, Y ujú. una vez me dijo, doctorcito, yo recién había salido de la, Claro. de Imagínate la vos. universidad, me dijo, doctorcito, ¿vos sabés algo de alcoholismo? Y le vine así, bueno, yo estudié la cirrosis y todo, pero no alcoholismo como Mm, enfermedad. Y me pasó un material, mira vos. AA y la medicina.
Qué bárbaro. No, Hace como 40, 30 años, ¿cuánto? sí, Fácilmente. sí, Estamos, fácilmente. estamos hablando de los años 70 por ahí, ¿verdad? De la década 70. 80 por ahí. Somos medio A contemporáneos. principios de Manuel. los 80. Bueno. A principios de los Y 80. ahí te acercaste, ahí entendiste el programa. Y me invitó a una reunión. Acá cerca hay reuniones y necesitamos un médico que hable de alcoholismo. Y entonces me puse a estudiar Claro, qué es lo que era. Y increíble. me fui a la Crucecita a hablar con el grupo por primera vez. Y bueno, y a partir de ahí me quedé enganchado y ya no salí nunca más. Qué increíble, ¿no? Sí, porque formás parte de las juntas, porque tiene que haber un no Ahora estoy alcohólico. intentando curarme. Ahora, ahí está, eso es muy interesante. Se suele decir que el que no quiere dejarse ayudar es muy difícil que haga un camino de Claro, recuperación. Es claro. así de fuerte el tema. No, totalmente. O sea, no se le puede obligar a alguien a dejar la droga o el alcohol o lo Vos que te sea. estás ahogando y yo te tiro un salvavidas y vos cruzás de brazos, No no quiero. agarrás. Mm. Claro, no hay caso. ¿Por qué? Sin embargo, en otras enfermedades del ser humano sí abraza los tratamientos. Si uno tiene un problema oncológico, hace la quimio, hace lo que sea para salvarse. Claro, porque en las otras enfermedades hay un grado de sufrimiento personal. Mm. A mí me duele la muela y Claro, no me quiero ir al dentista, pero al final me voy a ir. te vas a ¿verdad? ir. Y con el tema del consumo de drogas es Mm. una mezcla, porque el sufrimiento está muy vinculado al placer. O sea que no es todo sufrimiento, porque Mm. uno farrea, se divierte Mm. y después, nunca más, ¿para qué es lo que hice? Y después no voy a hacer más y después vuelve otra vez. Porque está esta cuestión que hasta que el usuario de drogas no sienta que en realidad tiene que dejar, no porque dejó de gustarle, sino porque el daño que le está haciendo es mucho mayor que el placer que le genera, entonces es una renuncia. Y yo suelo decir también, Mario, esto es como el voto de castidad. Claro. El voto de castidad vos podés hacer, ¿verdad? Sí, Pero es una renuncia. Y sí, no es fácil. Tenés ganas absolutamente. y Y tenés te da que... placer. Y obviamente. Claro. Ahora, a ver, corregime, esto sigue una barbaridad. Se suele decir que el jugador compulsivo, que también es una patología, en realidad el placer lo siente cuando pierde. Parece una locura. ¿Cómo te vas a sentir placer cuando perder? Pero como el tipo apuesta, a veces gana y muchas veces pierde, Sí. finalmente se va siempre porque va a perder. Puede ser tan compleja No, la bueno, mente. pero se va con la fantasía que Ah, en algún fantasía. momento le va a encontrar la vuelta. Ok. Por eso es como un pensamiento mágico. Ajá. Si se cruzó con algo, si soñó, si no sé qué, vio una señal, si... Claro, Bueno, una martingala. Ahí te entendí perfecto, porque es como la fantasía, yo voy a controlar esto. sí. Voy a tomar hoy lo necesario y después ya no te olvides. O sea, la fantasía del control también. Y eso también es con el ludópata, ¿verdad? Claro. Con el que tiene Ajá. una patología del juego. Ok. Entonces yo llevo 500.000 en mi bolsillo porque ya sé que me vuelvo loco cuando comienzo a apostar. Sí. Entonces una técnica de intentar controlar es llevar una plata que se me termina y yo digo, ay, y perdí los 500 y entonces ya empeño mi reloj y después Claro. ya firmo y después ya están todos los usureros ahí alrededor mío. O sea, Claro. Gente que perdió propiedades, casas, autos, todo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y ahora, qué difícil, porque en una dolencia física uno ataca el órgano afectado. así mismo. Acá, ¿qué se ataca? Y es la persona. Uf. Y puede tardar años la persona en mostrar todo lo que tiene. No, es la persona. Ajá. Es la persona como un combo, por eso te decía. Ajá. O sea, no cualquiera, para todas las enfermedades es igual, Mario. Uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. Y ese lo que puede es que tiene que haber, se tiene que dar una serie de circunstancias que se juntan, vulnerabilidad biológica, Mm. fragilidad psicológica, situaciones coyunturales, el tema de la pandemia, por ejemplo, no es lo mismo en una persona que era vulnerable que la pandemia en una persona que tenía más resiliencia, más resistencia, ¿verdad? Sí. Entonces se juntan un montón de cosas y cuando se alinean los planetas, entonces la persona se enferma. Sacaste la lotería, al revés. Sí, sí. Qué curioso, y con esto me voy a la pausa. Y no, siempre está la fantasía de tener un remedio, un químico, que cure las adicciones. La metadona, me acuerdo antes, Lennon y compañía usaban la metadona para superar la heroína. Claro. Al final quedaban adictos a la metadona. Ya. O sea, ¿por qué cuesta encontrar un elemento que Bueno, cure? primero que la dependencia no se cura luego. Ajá, Luego no se cura, Ya. ¿verdad? Es el concepto de un trastorno crónico. sí.
Como la diabetes, como cosas así. Claro, Ya. hipertensión, diabetes, reuma, un Ok. montón Ya de vas a vivir siempre con enfermedades. algo. Bueno, no se cura. Mm, Segundo, el uso de fármacos puede ser importante en determinados momentos. Al principio, para mitigar un poquitito el síndrome de abstinencia, si tiene un trastorno psiquiátrico asociado al consumo, se deprime o lo que sea, uno le tiene que dar antidepresivos para la depresión que tiene, pero no para el problema de drogas. mm, Y los tratamientos sustitutivos que se llaman es que la persona no mm. puede dejar, porque los opiáceos particularmente generan una dependencia muy fuerte y muy poca gente puede dejar de consumir la morfina, la heroína, etcétera. Entonces, hay metadona que igualmente genera dependencia, pero por ejemplo se toma, es vía oral, no tenés que inyectarte Ajá, y ok. te da el dispositivo sanitario. O sea, no tenés, vos no compras metadona en el mercado negro, te vas al Ajá. hospital y te proveen la metadona una vez al día, etcétera. Entonces, es como, son los programas de reducción de daños que se llaman. Reducción de daños. Que- Entonces ahí sí se acepta. Se queda Ajá. dependiente de la metadona, pero toma a la mañana su dosis y es funcional, anda sin problema. Ujú. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Es apasionante este tema. Tengo muchas preguntas todavía para Manuel. En realidad es el gran desconocido de la casa, el tema de las adicciones. Por eso también genera tantos tabúes y tantas equivocaciones. Incluso a veces hasta en colegas tuyos. No digo psiquiatras, pero sí sobre todo médicos que al llegar al consultorio no saben qué hacer con un adicto. Psiquiatra también. Psiquiatra también. Bueno, yo no quería ser tan duro. Le voy a meter en problemas ahora a Manuel. Vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar de adicciones hoy con el doctor Manuel Fresco. Tercer bloque con el doctor Fresco, una charla realmente apasionante y que va por varios caminos porque así también es este tema. La gente, y me incluyo, a veces confundimos la depresión con la adicción. ¿Hay una vinculación entre ambas cosas? Sí, cuando hay un problema asociado al consumo, Ajá. se llama comorbilidad. Esto Mm, en términos técnicos también algunos le llaman trastorno dual, mm, que es una enfermedad que tiene como dos caras. Entonces puede estar la dependencia y puede estar el trastorno bipolar o una ujú. depresión, etcétera, que Ajá. agrava la dependencia. Y a su vez, el hecho que un paciente deprimido consuma drogas agrava la depresión. Entonces son dos patologías que se agravan mutuamente Ok, es y que tienen que importante. ser tratadas ambas. Exacto, eso iba a explicar o iba a pedirte que expliques porque es como tirarle nafta al incendio a Sí. una persona deprimida, darle drogas, ¿no? O dejarle que consuma drogas libremente. Darle drogas que no sean terapéuticas, porque Exacto, tenés que exacto. darle antidepresivos, estabilizadores, o sea, Claro. No, no, no. Yo hablo desde el punto de vista de los civiles, de los que no somos médicos y decimos, ¿qué es lo que está deprimido? Metele y que una cerveza, ¿verdad? Y estás. pero vos sabés, Mario, que el tema drogas y el tema medicamentos, sobre todo en los grupos, Sí, muchas veces se entiende también como droga. Y totalmente, sí. al principio, cuando yo me metí ahí fuertemente con los grupos de alcohólicos anónimos, era todo un tema, porque se iba el paciente medicado porque tenía una depresión o tenía un Ujú. trastorno bipolar, bien medicado, no medicado Claro, así a lo Luque, como se sí. dice. Entonces la gente del grupo le decía que tenía que dejar porque eso era Mm, droga y no sé qué, bla, bla, bla. claro. Y no, 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 ahí eso ya se aclara más en esta época más moderna. Pero claro, quiero nomás llegar a lo siguiente. Tenemos todavía la concepción de que la depresión, igual que la adicción, es una cuestión voluntaria de la persona, Sí, que la persona se deprime porque quiere. sí. Y eso no es así. Es una enfermedad también, ¿no? Porque está de balde, dice. Sí, está de balde, hace algo, andate al club del barrio, anda a rezar a la iglesia y no puede por la persona porque no está dentro ya de su voluntad, ¿no? El capítulo trastornos mentales que incluye drogas, históricamente es marginado del campo sanitario. Mm, Y también es así, rodeado de todo tipo de perjuicios, ¿verdad? De claro, prejuicios. sí. Entonces la gente, y
hablar, incluyendo los psiquiatras, muchas veces, específicamente en el campo de drogas, no quieren esta clase de pacientes. Y para el hombre común, para el ciudadano que no es profesional, también el trastorno mental está como así, en un lugar que yo no lo quiero cerca. Nadie quiere un loco cerca. Claro. Nadie quiere un loco en su familia. Sí. Nadie quiere un adicto en el barrio. O sea, el adicto es visto como peligroso, ¿verdad? Absolutamente. Y ahí quería tocarte un tema que es crucial. El sistema de salud pública del Paraguay, aparte del Centro de Prevención de Adicciones, no sé si tiene otros recursos. El otro día me dijeron que en Hospital de Clínica abrieron una especie de pabelloncito para gente con problemas de consumo y era un problema de todo el resto de los pacientes y los parientes decían que se vayan estos. El hospital de clínica tiene, ahí funciona la cátedra de psiquiatría. Ok. Y lo que abrieron hace mucho tiempo es que la cátedra tiene un dispositivo de internación de pacientes psiquiátricos. Bueno, te cuento que los otros ya quieren que se vayan todos. Los otros pacientes que no son psiquiátricos. Es un chisme que te estoy pasando. Porque claro, por lo que decía recién, no es fácil. A mí me encanta que todos los hospitales nacionales tengan un pabellón para atención de adictos. Tu cabeza está al frente de lo que es la psiquiatría moderna, Ajá. Mario, porque la psiquiatría moderna está en contra de los grandes hospitales monovalentes. Correcto. O sea, la problemática del hospital psiquiátrico es que es un enorme hospital que termina funcionando como un depósito de los pacientes. Claro. Se cronifican ahí adentro porque los familiares no les sacan y entonces el hospital no tiene la posibilidad de dejarlos en la calle. Es todo un problema, la política de salud mental. Y lo que vos decís es la descentralización tiene que ser que en todos los hospitales tengan la posibilidad de internar pacientes psiquiátricos y no un paciente que solamente el hospital psiquiátrico es el único lugar. Y en nuestro país, esto comenzó hace muchos años, que el único lugar público que se puede internar un paciente psiquiátrico en general está en Pedro Juan Caballero. Porque Pedro Juan Caballero, cuando el doctor Carlos Arestivo, que era en aquel entonces director de salud mental, comenzó con Prever, que era un grupo donde yo comencé a trabajar en tema de drogas, a trabajar para que en el hospital regional se abriera un lugar para internación de pacientes psiquiátricos también. Y quedó ahí y hasta ahora sigue funcionando el único lugar de internación descentralizado. Pero ese modelo no está repetido todavía en los otros hospitales nacionales. Ahora hay una pelea y hay un proyecto muy interesante que se llama Iniciativa Especial para la Reforma de la Atención Psiquiátrica en Paraguay, de la OPS, OMS, está la Dirección de Salud Mental, las sociedades científicas, etcétera, en una propuesta de descentralización. Hablaste antes de la familia y eso me pareció muy importante. ¿El adicto enferma a su entorno, a su esposa, o eso ya es muy fuerte decirlo? Lo cambio por el pariente del adicto es codependiente? Bueno, uno puede pensar el adicto es la causa del problema familiar. O uno puede pensar el adicto surge en un sistema familiar disfuncional previamente. Ah, ok. Entonces, pueden pasar las dos cosas. La cuestión es diferente cuando el trastorno mental X, que puede ser adicción, puede ser esquizofrenia o puede ser cualquier otro trastorno, es producto de una disfuncionalidad de la comunicación. Con la esquizofrenia se estudió mucho esta es la importancia que tiene la familia. Pero evidentemente el desarrollo de la adicción termina también generando otros problemas porque la codependencia, la mamá, la pareja, etcétera, no se pueden separar, no pueden entender que no es su enfermo. La familia dice mi enfermo. Sí. ¿Verdad? Se apropia de la enfermedad, vive por la enfermedad, entonces también tiene que ser tratada. Ahí está el tema también de los grupos de familiares. Estos grupos de autoayuda se ponen mucho en práctica en todo el mundo, en diferentes sistemas inclusive. Uno ve hasta a veces por el cine de que se usa mucho el sistema de terapias grupales. Sí. ¿Es el componente más importante o es una parte del tratamiento? Es una parte para aquellos profesionales que tienen incorporado en su concepto de lo que es tratamiento en los grupos de autoayuda como un recurso importante. Te diré que no todos piensan igual, ¿verdad? Entiendo. Porque muchos profesionales tienen como la psiquiatría actual está muy centrada en la prescripción de fármacos. Sí. Entonces se le da demasiada importancia a la prescripción
y menos importancia al abordaje psicosocial, digamos, al abordaje comunitario y todos estos otros abordajes, Sí. en donde las terapias de grupo muchas veces no. Yo suelo leer las historias y no todos mis colegas le recomiendan grupos de autoayuda. Nosotros tenemos un grupo de NA Sí. que va al centro de adicciones de hace mucho tiempo, va Como un los sábados, servicio, digamos. como un servicio Sí. para los pacientes internados, no para Ok, los pacientes sí. ambulatorios. Ujú. Porque cuando yo le invité a la gente de NA, pensaba que la internación es un momento importante para una persona que pueda recapacitar en su vida y en las posibilidades y que se enganche una vez que termina, porque nosotros tenemos internaciones cortas solamente Claro. para desintoxicar. Va a tener que salir ese muchacho, esa chica, ¿no? En 30 a 20 días tiene que estar afuera. Y Ok. entonces era una posibilidad más que se enganche con una propuesta que con el psiquiatra, con la psicóloga, etcétera, iba a tener un tratamiento más complejo, más integral. Bueno, tengo que hacer una pausa, la última. Realmente es apasionante hablar de esto con Manuel Fresco. ¿Estás casado, Manuel? Sí, estoy ¿Hace casado. cuánto? Hace más de 40 años por ahí. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos. 3 Tengo hijos. la mayor, Pilar, que es psiquiatra. Ajá. La segunda es Alejandra Irupé, que es astrónoma. Muy Está bien. en Alemania en este momento. Y Ujú. tengo el menor que tiene 32 años, que se dedica al comercio. Así, Bueno, está bien repartido. empresario, sí. Bien repartido. La mayor no tuvo opción, me parece, y tuvo que seguir la carrera del viejo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después quiero redondear varios conceptos para que queden bien claros los mismos acá. Nos puede servir a todos. Quizás sea momento este programa de comenzar a hablar en casa de si tenemos una situación y abordarla y encararla, porque puede ser un camino de salida hacia muchos de los problemas que a veces no se tocan en la casa. Enseguida volvemos con eso en la parte final de esta charla. El doctor Manuel Fresco, hoy con nosotros, director del Centro de Prevención de Adicciones. Si está viendo una mamá y tiene esta situación con el hijo, el chico ya aceptó que tiene un problema, ¿le lleva directo al centro, se le recibe? ¿Cómo el protocolo? Bueno, se tiene que agendar. Ok. Se puede ir nomás a tantear si es que hay psiquiatra disponible Ujú. o psicólogo. Nosotros tenemos un ambulatorio en donde cuando uno va puede comenzar la consulta con un psicólogo o con un psiquiatra o con un médico clínico. Ok. Cualquiera de las 3 opciones. Sí. Algunas veces por odontología puede Mm, entrar mm. igual. Tenemos un consultorio odontológico súper equipado. Ya. Y Eso sobre Venezuela siempre. sobre Venezuela. Ya. Está entre el neuropsiquiátrico y la CIMED. Exacto. En el medio. Ok. Y se puede agendar telefónicamente también. Ajá. 021-298-730. Ok. Puede llamar Vamos a poner después acá abajo. de 7 de la mañana hasta las 13 hay teléfono en Secretaría General, se puede agendar. O puede ir. Cada psiquiatra y cada profesional tiene un cupo limitado de pacientes para atender por turno, digamos. Ujú. Porque lo que queremos es una atención de calidad y de calidez. Y entonces no le llenamos de 20 pacientes así para que tenga mucha atención, 5 minutos cada uno, ¿verdad? Claro. Entonces se le llena el cupo, se agenda a la gente y no toda la gente acude. Entonces esa hora que quedó libre, digamos, es un turno recuperado. Quiere decir que una persona puede ir a pescar estos turnos Entiendo. recuperados y se la atiende la primera vez que se va, tiene suerte y ya entra. Sí, es O si- gratuito el servicio. Gratuito, Eso es sí, importante todo decirlo. gratuito. La parte de medicación, tenemos un laboratorio que habrás visto hace poco Ah, sí. tiempo. Sí, sí. Hicimos una optimización, así, tenemos un laboratorio así de primera. Ajá. Y va mucho por orden judicial también. Y yo diría casi la mitad, La mitad. de los pacientes van con un oficio. Son infractores. Bueno, hay de todo. Ajá. La ley 1340 tiene una serie de figuras que están tipificadas. Entonces a vos te agarran por la calle con más de 10 gramos de marihuana y te meten adentro del sistema, tenés que demostrar que no es para la venta, etcétera, Ajá, etcétera. ya.
o cometes un delito y estabas intoxicado y entonces el abogado dice, no, hizo esto porque, y Porque está entonces bajo te efecto. mandan para evaluación y Ajá. te dan medidas alternativas a la prisión. La ley está bien pensada, ¿verdad? Es Ujú. decir, hoy estuve hablando con un juez muy sensible, el doctor Camilo Torres, a lo mejor lo conoces, Sí, el hijo de nuestro amigo Mario sí, Torres. pues bueno, Sí, que trabaja en el área infanto-juvenil y me decía, tengo un chico, no tendría que ir preso, no tiene claro. antecedentes, etcétera, y es consumidor. Que es la lucha de la hermana también, que dice, Y basta de mandar preso, manden claro, a... y entonces en vez de mandarle preso, se le da una medida alternativa que es un criterio de oportunidad y a mucha gente le sirve. Sí, perdón, porque dice la hermana Regina, adentro lo empeoran al chico cuando va preso. Totalmente. Que es ese es para otro programa, el sistema penitenciario, qué hacer con ese drama de la adicción adentro. Ahora, quiero entender finalmente, ahí algunos quedan internados, no todos. No todos. Ok, De hecho, nosotros tenemos en este momento 52 camas, no más. ya. Por lo tanto, las internaciones primero teníamos que tomar una decisión. Mm, Vamos a internar, pero si internamos con el modelo de comunidad terapéutica, el paciente tiene que quedar 8 meses, un año. claro. Y entonces no teníamos lugar para eso y dijimos, vamos a hacer bien la parte de desintoxicación. Y entonces esa es una internación de corta estancia. Se le 30 hace días. toda la evaluación, Ujú. el diagnóstico, se le trata las patologías asociadas, etcétera, y el paciente sale con la recomendación de seguir su tratamiento ambulatorio. Y también, dependiendo ya del psiquiatra, la indicación de ir al grupo de AANA, etcétera. Te escuché discutir algunas veces, o no discutir, debatir sobre el tema de la legalización. Hay como una fantasía de que la legalización es la solución de todo. Ahí va a terminar el problema de la criminalidad, ahí va a terminar el problema del consumo, del Claro. exceso, de los abusos. Pero hay otra fantasía A ver, contrapuesta a eso, que mm, la legalización va a ser así el fin del mundo. también, Entonces vamos a es tener cierto. todos zombies Sí, como en la época del divorcio, yo pensaba que todo el mundo se iba a así divorciar, mismo. sí. Las dos cosas son peligrosas, Sí, los dos extremos. ni lo uno ni lo otro. Ajá. Probablemente cuando se legalice hay que pensar de qué estamos hablando, ¿verdad? Ujú, claro, De qué sustancia. Estamos claro. hablando de marihuana, que es el cannabis que está en el top en este Sí, momento. Lo que va a ocurrir seguramente es que va a haber un incremento de las pruebas, porque si está ahí y no pasa nada, va a haber más marihuana circulando. ajá. Hablando de una legalización así tipo Mercado Libre. Sí, tipo Uruguay, Claro, quizá. No, tampoco. no, porque tiene Mm, restricciones. ajá. El Mercado Libre es, vos te vas al kiosco Y compras lo y que quieras. compras, como Mm, compras cerveza, ¿verdad? sí, Bueno, va a tener algunas restricciones. La cerveza también tiene restricciones, pero es un sí, disparate lo que dicen. Tenés que sí. tener, no sé. Igual se vende en cualquier parte, cualquier Sí, hora. a los 18 años no te puedes casar y no puedes comprar cerveza legalmente. Bueno, esa Sí, parte. Pero lo que va a pasar es que las pruebas van a aumentar. Probablemente los consumos problemáticos también aumenten un poco, pero los casos judiciales van a disminuir claro. y los casos judiciales son costosísimos. Los costos ¿Cierto? de todo el movimiento jurídico, lo que le cuesta, Tremendo, bueno, sí. entonces yo creo que se va a nivelar. O sea, tampoco es una cosa que, a ver, y tengo que terminar porque se me acaba el tiempo, tampoco va por ahí la solución del problema mental. El problema mental va a estar sea legal o ilegal. El Así tratamiento mismo. necesario también. Sí. Eh, Manuel, vos te das cuenta que hablamos casi una hora, pero en realidad no podemos decirle a la gente, esta es la solución. Es largo el tema, O- ¿verdad? ojalá, Ojalá, ¿verdad? ojalá hubiera. Yo quería decir, llame ya, Manuel Fresco le soluciona su problema de adicción en 15 días. Llame ya. Llame ya. No, no hay eso, ¿no? No, no hay, Mm, no hay. Es más, si uno mira los éxitos terapéuticos, uno no se dedicaría a esto, ¿verdad? Porque el nivel de reincidencia, las recaídas, mm, está bien, súper bien, y de repente sí, le ves otra vez así por la calle. Entonces, el tipo de trastorno, el tipo de enfermedad tiene estas características y la persona que va a trabajar con pacientes tiene que estar preparado para eso. Y los familiares también. Por eso que es importante no ilusionar. Cualquier cosa que te diga, yo te curo y toma este medicamento que es lo último que salió, etcétera,
La gente vende su casa para ir al exterior, Sí. porque le hablaron de un Claro. no sé qué dónde, que iba a venir curado, y esto no se cura. No hay cura mágica. No, no hay cura mágica. ¿Me puedes repetir como final el teléfono del centro de prevención? Quiero que quede fijo ahí abajo también, pero quiero que me lo repitas. 298-352. De 7 a 13 horas. 298-730, ese es el que anda. Ok. El primero que dije ya es nomás automatismo, porque era 298-730. 298-730, 021. 021 Para centro, la línea gente baja. Bueno, Manuel, disfruté mucho esta charla, te agradezco tu tiempo, sé que enseñás en la facultad, que tenés mucho laburo, pero esto también forma parte quizás del mensaje que tenemos que dejar. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, Mario. Un gusto vernos después de tanto tiempo. Otro día hablaremos de Pink Floyd y de los Beatles. Eso va a ser otra charla. Manuel Fresco, una autoridad en la materia, desdramatiza él en su conversación, en su charla, el tema de la adicción, porque en realidad la cosa pasa por otro lado, no por el drama, por la histeria, sino sobre todo por el trabajo terapéutico. Quizás sea el momento de animarse a aquel que está sintiendo que tiene un problema. Dejamos el número ahí en pantalla y llame simplemente y ¿por qué no? Dese una oportunidad si está teniendo ese problema. Gracias por la atención. Buenas noches.